Bendiciones. Me alegro que me hayas acompañado en esta más linda mañana. Dios te bendiga. Y mi nombre es Bessie Navarro y quiero compartir este pequeño video para que sea de bendición para tu vida. Pero antes de comenzar vamos a leer la porción de la palabra de Dios que está el versículo y el libro que voy a leer está en Juan 3:11. Juan 3:11 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Yo he aprendido una cosa y lo que he aprendido es esto: que al testificar impacta las vidas. Nada de lo que hacemos es en vano. Y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si le aumenta la fe a otra persona, bendito sea el Señor. Porque ese es el propósito de testificar. Y mucha de la gente no entiende por qué nosotros hablamos de Dios de esta forma, pero lo hablamos, ¿saben por qué? Porque no podemos callar, porque sabemos que Dios hizo algo grande, tremendo en nuestra vida. Si fue una sanidad, si fue una restauración de un hogar, si fue que un hijo volvió a su casa, si fue que Dios te libró de un vicio, Dios te libró de la muerte, yo no sé. Pero lo único que sé es que testificar es decir, Dios hizo algo en mi vida y lo quiero compartir contigo. Quiero que tú sepas lo que yo he sentido, lo que a mí me ha pasado, y quiero compartirlo para que si eso que yo te diga y yo lo comparta, te sea de bendición a tu vida. Y bueno, lo que yo quiero hacer hoy es testificar del día después de que yo recibí al Señor. Yo recibí al Señor noviembre 18, 2012. A mi esposo y yo recibimos al Señor juntos con nuestros 3 hijos. Desde allí buscamos de Dios, asistimos a una iglesia y al mismo tiempo comenzamos a conocer a Dios en nuestras vidas. Y te puedo decir una cosa: antes de yo recibir a Dios, yo pasé muchas cosas. Yo andaba buscando a Dios de 1000 formas y sentía que yo no lo encontraba. Sentía que no importa cuánto me esforzara, Él no le importaba, porque yo miraba que las situaciones empeoraban y empeoraban. Pero traté de 1000 formas de encontrarlo, traté de ir a buscarlo. Pero me acuerdo de un episodio, de una situación que falleció una persona, y por respeto no voy a decir su nombre, y murió de una forma no muy buena. Y me acuerdo que nos dijeron que falleció, y yo dije en mi mente: ¿por qué Dios permite eso? A veces no vamos a entender por qué Dios permite ciertas cosas, pero solo Dios las sabe. Y yo me acuerdo que yo lloré, y porque estaba en mi auto ese momento que supe, yo lloré, y por primera vez había cambiado la estación de radio a una cristiana. Y yo creo que de allí fue un mover de Dios con mi vida, que Dios me estaba persiguiendo, porque después de eso y mucho más antes, me hablaban de Dios, me invitaban a la iglesia, me perseguía Dios de una forma, pero yo no, como en ese momento mi mente, las situaciones que estaba pasando, no percibía, y al mismo tiempo porque había muchas cosas que yo pasé que no me dejaban aceptarlo. Y después, cuando lo necesité,
lo andaba buscando, no sentía que no lo encontraba. Hasta que llegaron a evangelizarnos y aceptamos al Señor ese mismo día en una iglesia. Y mi esposo se reconcilió y yo acepté. Pero yo te quiero hablar ahora después de esos días, para no hacértelo tan largo. Me acuerdo que pasé yendo día tras día tras día a la iglesia. Pasé 7 días en lo que yo sentí que esos días eran como observatorios para mí, que yo observaba cómo los hijos de Dios aman a Dios. Había unos que lloraban, había otros que gemían, había otros que solo se ponían sus rodillas, hay otros que levantaban sus manos. Y en ese momento yo comencé a desear eso. Yo deseaba llorar como ellos, gemir como ellos, cantar como ellos, vivir como ellos. No porque quería proyectar algo que no era. Mi ser anhelaba algo diferente. Y me acuerdo que muchas veces había administración y palabra. Y a veces cuando predicaban, la palabra era fuerte. Fuerte, como dice la palabra, como una espada de 2 filos, corta para frente y para atrás. Y cortaba. Y yo lo sentía esa palabra cortante que llegaba a mí, me hablaba en mi corazón. Había momentos que solo quería llorar. Y yo entendí que al llorar era que Dios me estaba limpiando, restaurando, santificando, sanando mis heridas. Porque vine de un mundo muy difícil. Dios estaba tratando heridas de mi niñez, de mi juventud, de cuando yo era hasta ahorita, ¿me entiendes? Dios sigue tratando con nosotros, sigue restaurando, sigue limpiando, purificando. Dios sigue haciendo grandes cosas, porque no podemos decir que Dios Dios ya hizo todo, porque no, porque es mentira, porque Dios sigue haciendo su voluntad en nosotros. Yo te puedo decir que, perdón, Dios hizo su obra en mí en muchas formas, muchísimas formas. Llegué a los pies de Dios con odio, con rencor, con falta de perdón, con rechazo, con heridas tremendas, fuertes, con el espíritu de suicidio. Sin amor. Llegué destrozada, en pedazos. Pero Dios estaba allí cuando yo lo podía sentir. Yo podía sentir algo fuerte en ese lugar. Y me acuerdo que pasé 7 días así, 6 días observando, perdón. El 7º día fue algo tremendo. Yo comencé a querer anhelar mi forma de vestir, no porque me lo dijeron. Fue algo que yo sentí que yo tenía que cambiar, porque obviamente no me vestía decente. Hay que ser honestos. Vengo de un mundo fuerte, donde la gente es cambiada por otra gente. No es que uno quiere ser lo que es. A veces las malas influencias, las malas convivencias te llevan a hacer cosas que después dices que tan bajo he caído. Pero, como te digo, comencé a anhelar un cambio sobre mi vida y deseaba lo que estaba pasando con los hermanos en la iglesia. Y me acuerdo que una vez me ministraron que Dios me había salvado de la muerte. Dios me ha salvado de muchas formas de la muerte. Yo no tengo que estar parada aquí hablando contigo. Yo tenía que fallecer hace mucho tiempo. Cuando era niña tuve un accidente muy fuerte. No era para que lo viviera, pero aquí estoy para contar y decir que Dios aún allí estuvo. Porque Dios
me lo hizo entender de esa forma. Y después de 9 veces tratar de suicidarte, pues te puedo decir que Dios también me ha salvado aún de muerte, de querer acabar con mi vida. Y como Dios dice, Él conoce los planes que tiene con nosotros. Él sabe por qué nos tiene con vida. Y como te digo, soy un milagro caminando. Soy un milagro caminando. No debería estar caminando. No debería estar hablando contigo. No debería estar hablando de quién es Dios en mi vida. Pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe sus planes, Él conoce nuestros propósitos y por eso Él nos tiene de pie. Pero para no alargártelo, me acuerdo del 7º día. Acuérdate que Dios estaba haciendo un trato conmigo fuerte. Y uno de esos tratos fue una cosa muy específica. Me acuerdo que ese día era tiempo de ir a la iglesia. Me acuerdo que yo me puse a leer la palabra y leíamos la palabra de Dios porque un hermano nos regaló una Biblia, que Dios lo bendiga, y compartí esa Biblia con mi esposo y yo. Un momento la leía él y un momento la leía yo. Y no te voy a decir que en ese momento que la leíamos todavía no estábamos pasando situaciones difíciles, pero estábamos leyendo esta palabra que estaba haciendo algo en nuestra vida. Y me acuerdo que ese día yo me levanté, me cambié, alisté los niños, a mi esposo, y me pasó algo, que yo estaba yendo a la iglesia. Yo deseaba ser transformada, cambiada por Dios, que Dios hiciera algo diferente en mi vida. Y me acuerdo que leí la palabra, una porción de la palabra donde dice: Dios rompe las cadenas. Dios rompe las cadenas. Y se me quedó eso en la cabeza, en mi corazón. Y me miré en el espejo. Otra cosa, lo del espejo, yo no era una persona que me gustaban los espejos porque no me gustaba cómo miraba. Hubo momentos que yo quebraba los espejos con mi propio puño porque odiaba cómo me miraba, a lo que yo había llegado. Y me acuerdo que esa vez tenía un espejo y yo me miré y se me metía eso en la cabeza: Dios rompe las cadenas. Pero tenía 6 días deseando y anhelando lo que los demás hermanos estaban sintiendo, lo que ellos sentían en la presencia de Dios. Y para no alargártelo, yo hice algo. Cuando me miré al espejo, yo tenía un arete en mi lengua. Y cuando yo miré ese arete, dije: yo estoy yendo a la iglesia y estoy alabando al Dios Altísimo, al Todopoderoso, y tengo eso en mi lengua. Y me puse de rodillas, oré y le dije: Señor, yo estoy anhelando un cambio y esto es parte de tu cambio. Y me levanté y me volví a ver el espejo y volví a hacer lo mismo, ver que tenía eso en mi lengua, y volví a arrodillarme y le dije: Señor, tú dices que tú rompes las cadenas. Y me volví a levantar, me volví a ver el espejo, y en ese momento entró mi esposo. Creo que lo hice 3 veces, y en la tercera vez entró mi esposo y yo estaba viendo al espejo y me dijo: ¿nos vamos? Y yo le dije: sí. Hermanos, me lo quité y me fui tan tranquila a la iglesia. Y cuando yo fui a la iglesia, yo te digo que al fin me quebranté totalmente.
que quité toda muralla que yo sentía, que yo percibía, y llegué y me dorrillé. Y cuando me dorrillé, había la alabanza, estaba moviéndose poderosamente sobre el pueblo. Yo me acuerdo que yo me dormí en una esquinita y yo lloré y dije, yo no quiero regresar a la vida de antes. Yo quiero que esto sea permanente. Pero yo sé que yo sola no lo puedo hacer. Necesito tu ayuda. Ayúdame, Señor. Yo ya no quiero vivir queriendo acabar con mi vida. Yo no quiero acabar con mi vida. Ya no quiero vivir la vida en tristeza. Ya no quiero vivir una vida sola, como que si estoy sola. Yo no quiero vivir la vida pasada. Quiero un cambio completo en mi vida. Ayúdame, Señor, a que yo no me tente con mi vida ninguna vez más. Haz algo en mí, fue lo que le dije. Lo que tú quieras, haz algo en mí. Lo que tú quieras, haz algo en mí. Y esas palabras salían de mi boca. Cuando yo sentí una presencia tan fuerte que no te la puedo ni describir. Sentí que todas mis cargas se levantaron. Sentí liviana. Fue algo, una experiencia que me impactó. Sentí que había una presencia fuerte caminando conmigo. No me sentí sola, no me sentí triste. Me sentí gozosa. Sentí que yo podía vencer todo. Es algo que no puedo describirlo, pero fui llena del Espíritu Santo y también fui bautizada en el don de lenguas. Cuando fui, eso fue algo tremendo, tremendo. Y de allí pasé 7 días solo hablando lenguas. Y en uno de esos 7 días me pasó algo tremendo en mi casa. Mi esposo ha estado fumando desde que era pequeño. Cigarro, obviamente. Y pues más adelante pues hizo drogas, ¿verdad? Pero Dios lo libertó. Y me acuerdo que en una de esas oraciones, en uno de esos días que estábamos orando, Noel se fue a la cama y yo no... El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre mí y yo no podía dormir, solo hincada, hablando con Dios. Yo me acuerdo que yo miré a mi esposo tenía una dificultad para respirar. Se le oía en su aliento, se oía como él batallaba a respirar. Y hubo un momento que el Espíritu Santo me dijo, ponle tus manos. Y yo me acuerdo poner mis manos sobre él. Y lo único que se me vino a la mente fue nuevos pulmones. Yo nunca he hablado esto. Pero Dios hizo algo tremendo en su vida ese día. Tanto fue el asombro de lo que Dios hizo, porque yo miraba cómo Dios creaba los nuevos pulmones en él. Yo miraba exactamente, yo podía ver a través de su cuerpo cómo Dios creaba nuevos pulmones. Y él, del asombro, se levantó y me dijo, oye, puedo respirar mejor. Para la honra de Dios, mi padre lo hizo.
Y lo comparto porque nosotros somos instrumentos del Señor. Y por eso testificamos de la forma. Porque hemos visto de lo que Dios es capaz de hacer en un ser humano. Probablemente los pulmones de mi esposo no estaban funcionando adecuadamente. Probablemente le iba a entrar cáncer de tanto fumar, yo qué sé, ¿verdad? Y Dios le dio así, en segundos, en minutos, nuevos pulmones. Eso me impactó y me hizo anhelar a Dios más. Quería estar en la iglesia todos los días, quería hablar de Dios todos los días, quería hacer todo para el Señor. Y todos los días le decía al Señor, haz algo conmigo, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo me volví en lo que es loca para Dios, en servirle. Yo no podía sentirme quieta y actuar como que si Dios no existía. Iba a la tienda, iba a la calle, yo hablaba de Dios, yo decía quién era Dios, de lo que Él era capaz. Testificaba, acuérdate que hay muchas historias de la Biblia donde dice que testificaban de quién era Dios, que miraban con sus ojos lo que Dios hacía. No fue solamente hablado, lo miraron. Y que Dios te use de esa forma es un privilegio, hermano, porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Hemos visto a Dios de una forma muy especial a través de esto que te estoy testificando y otras cosas que Dios ha hecho, pero como nomás quería compartirte esto. Pero te lo digo porque cuando tú menos piensas que Dios va a hacer algo, Dios lo hace. Cuando tú menos lo piensas, Dios lo hace. Y cuando de repente Dios lo hace, te quedas asombrado. Yo todavía hasta este día estoy asombrada y te puedo decir que hasta este día